Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir con los temas de doctrina, mis amados hermanos. Si no estoy mal, creo que es el tema número 19. Amén. Y vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo, cómo recibirlo. Amén. Miren, si lo queremos ver de una forma literal, ahí se van a dar cuenta cuando mencionemos las citas, podemos pensar, mis amados hermanos, eso solo es un pensamiento, no es que así sea, ¿verdad?, de que recibir el bautismo del Espíritu Santo es algo sencillo. O sea, a lo que me refiero con decir esto es que no hay que hacer, mis amados hermanos, mayor cosa, sino simple y sencillamente desearlo y estar preparado para recibirlo. Amén. O sea que no es algo que sea difícil. Amén. Es algo que si lo anhelamos, si nos sometemos, lo tenemos que recibir. Amén. Bueno, entonces el tema para hoy es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo recibirlo? ¿Decimos amén? Miren, a mí me llama mucho la atención porque hoy en el estudio de pastores el apóstol nos hablaba, mis amados hermanos, acerca de esto. O sea, no fue el tema, sino él habló de otra cosa, pero al final del tema nos hablaba de que tenemos que estar ministrando esta administración del Espíritu Santo a la congregación, y prácticamente él decía lo mismo que hablábamos el jueves pasado, porque no es posible de que dentro de las congregaciones haya gente que no hable en lenguas. Y eso decía él: ministremos el Espíritu Santo para que tengamos la seguridad, la convicción de que la iglesia que estamos pastoreando, decía él, por lo menos hable en lenguas. Amén. Es que se tiene que ver, mis amados hermanos, como lo hemos mencionado, ¿verdad?, un crecimiento en nuestras vidas. Ninguno de nosotros estamos exactamente del mismo tamaño que cuando nacimos. Amén. Hemos crecido y espiritualmente hablando tiene que ser lo mismo. Amén. Más de algo, mis amados hermanos, se tiene que ver, más de algún fruto, mis amados hermanos, tenemos que dar en relación a que hemos crecido espiritualmente. Amén. A que estamos creciendo. Y es aquí donde les digo, si el apóstol decía, bueno, si alguien no lo ha recibido, no se sienta acusado. Amén. Pero sí tiene que anhelarlo. Amén. Les repito, no es algo difícil para que ustedes y yo podamos pensar, no, eso es imposible en mi vida, a menos que, como lo veíamos la semana pasada, o uno de estos días, no recuerdo bien, de que estemos en pecado, ¿verdad? Porque sobre todo en el pecado de tipo sexual, porque lo demostramos con la Biblia. Contra ese pecado el Espíritu Santo simple y sencillamente no contiende, se aparta. Amén. Bueno, empecemos con la ayuda del Señor. Punto número 1, año de la reivindicación. Amén. Leen un comentario, mis amados hermanos. Ser bautizado con el Espíritu Santo, escuchen bien esto, qué interesante. Este comentario está sacado de una base bíblica, ¿verdad? Amén. Pero ya vamos a leer el comentario primero y después colocamos la base bíblica. Dice: ser bautizado con el Espíritu Santo significa, vean qué interesante, que Cristo mete al nuevo creyente en la unificación de su cuerpo y lo conecta con todos los demás que también creen en Cristo. Amén. Mientras yo termino de leer, pueden buscar ustedes 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. Así le dan uso a su Biblia, mis amados hermanos. ¿Decimos amén? Bien, yo solo les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes de esto que les voy a preguntar? Respóndanme sí o no, y a ver si se animan a responder también. Pero ¿podrá, mis amados hermanos, irse arrebatado o arrebatada una persona que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Ya sabía yo que no me iban a responder. ¿Alguien se anima? ¿Cómo se llama? A ver, sigamos. El bautismo con el Espíritu unifica a todos los creyentes, sobre todo, ¿qué dice acá? Sobre esto, Pablo dice: todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. Ahorita vamos a poner la base bíblica, ya le dije que la buscaran. Para constituir, ¿qué?
un solo cuerpo. Amén. Bueno, pongamos la base bíblica. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Ya están ahí? Veamos, escuchen bien qué dice. Entre nosotros, unos son judíos, otros no lo son. ¿Dónde estamos nosotros? No somos judíos, ni tampoco jodidos. Algunos son esclavos y otras son personas libres. ¿Dónde estamos? Solo el hermano Javier responde. Pero todos, dice, fuimos bautizados. ¿Por qué dice, mis amados hermanos? Lógicamente ese todos se entiende todos los que han sido bautizados, ¿verdad? Porque no todos han sido bautizados. Pero escuchen lo que dice, este es el énfasis, por eso leíamos el comentario primero y luego la base. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar, ¿qué dice? Una sola iglesia y un solo cuerpo. Entonces no sé si alguien ya se anima a responderme con esto. ¿Podrá ser arrebatado a alguien que no haya sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Podrá formar parte de una sola iglesia y de un solo cuerpo? Es delicada la cosa, mis amados hermanos, porque al final este trabajo pues le corresponde al Señor, no a nosotros. Pero yo creo que está claro, ¿verdad? Amén. Al final, si ustedes y yo no tenemos al Espíritu Santo, una sola les voy a decir. Recuérdense que la Biblia dice que el Espíritu Santo fue dejado para dirigirnos. ¿A dónde dice? ¿Ah? A toda verdad. ¿Y quién dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Entonces, parafraseado, mis amados hermanos, el Espíritu Santo fue dejado para que nos llevara al Hijo y que el Hijo nos llevara al Padre. Pero ¿y si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién nos va a llevar al Hijo? María, con todo respeto para María, no para los católicos, para María sí. ¿María nos puede llevar al Hijo? No. Si María, mis amados hermanos, sí, ciertamente fue el vientre que Dios utilizó, pero María, que Dios la bendiga, decimos amén, fue un instrumento, como lo somos nosotros, los pastores, y ustedes. Un instrumento nada más. Amén. Eso que dicen los católicos que María está en carne y sangre ahí arriba es mentira, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque escrito está que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Pero era la mamá del Señor, solo fue un vientre, solo fue un instrumento. Decimos amén. Porque al final, cuando Jesús está en la cruz, mis amados hermanos, le dice a Juan y a María: mujer, le dice, he ahí tu hijo. Hombre, le dice, he ahí tu madre. Hasta ahí llegó el ministerio de María en relación a ser la madre de Jesús. Amén. Una vez Jesús se fue, María dejó de ser su madre. ¿Por qué? Porque no puede ser madre, mis amados hermanos, de Dios. Amén. Ya Dios resucitado, ya tenía otro cuerpo. Cuando ella lo mira, lo quiere tocar, y él le dice: one moment, please. Todavía no me toques. ¿Y era la mamá? Supuestamente. ¿Me di a entender? Ay, me dejó hecho bola el pastor. Pero el asunto, mis amados hermanos, es acá de que ustedes y yo, así como no sé cuántos de ustedes necesitan comer, mis amados hermanos. ¿Alguno de ustedes necesitará comer? Así necesitamos el Espíritu Santo y aún más. ¿Por qué? Porque este cuerpo va a ser destruido. Amén. Volverá al polvo, dice la palabra del Señor. Si nos toca ver muerte antes de que Cristo venga, pues se lo van a comer los gusanos, o se va a volver al polvo. Y si no nos toca ver muerte, cuando seamos arrebatados en el aire, dice la palabra del Señor, seremos transformados. Pero este cuerpo no va a heredar el reino de los cielos. Carne y sangre no pueden entrar. ¿Por qué? Porque entonces sería un reino terrenal una vez más. Amén. Bueno, estamos de acuerdo entonces con lo que la palabra dice, que nos es necesario ser bautizados para formar una sola iglesia y un solo cuerpo, del cual es Cristo la cabeza. Amén. A cada uno de nosotros, dice, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo.
Entonces, mis amados hermanos, el hecho de congregarnos no es nada más el hecho de congregarnos. Es que tiene que haber algo más en nuestras vidas. Ustedes, mis amados hermanos, y yo tenemos que seguir creciendo. Miren, yo hoy me llenaba de gozo porque en el estudio de pastores, hoy el apóstol envió 4 pastores. Los envió, estaban con él y los envió. Uno lo envió a Salamá, el otro a Totonicapán, el otro a la Calzada San Juan y el otro a México. Y la pastora le decía algo a alguien uno de estos días: es un ministerio en el cual tenemos que crecer, es un ministerio de crecimiento. Entonces, si ustedes se someten al Señor por medio de la guianza y la llenura del Espíritu Santo, ténganlo por seguro, mis amados hermanos, vamos a crecer, tenemos que crecer. Amén. ¿Se imaginan ustedes? Menciónenme una edad, cualquier edad, que ustedes digan, bueno, esta persona con esta edad es una señorita. ¿14 a 18 años? ¿Qué pensarían ustedes de una señorita de 14 a 18 años que todavía le tengan que cambiar pañal? ¿Ah? No es normal, ¿verdad? Yo he conocido gente de esa edad que se tiene que cambiar el pañal, pero con todo el respeto para ellos, que cualquier cosa fue hermano Javier, pero no es normal. Más de alguna enfermedad tienen. Conocí una persona allá en Costa Rica, mis amados hermanos, que era un varón, tenía 18 años, pero el pobrecito no se podía valer por sí mismo. Entonces, una persona, mis amados hermanos, de cierta edad, de que esté todavía con cosas de niño, no es normal. O una persona también de esa edad, que esté con cosas de adulto, ¿será normal? No, mis amados, díganme, ayúdenme. Más o menos entre esas edades, recuérdense que ustedes las mencionaron. Una vez más no van a decir, el pastor está tirando chifletas porque ustedes dijeron 14 y otra dijo 18. ¿En qué debería estar ocupada una persona de esa edad? Sea hombre o sea mujer. 14 a 18 años. ¿Ah? En el estudio, muy bien, solamente. Aprender deberes en la casa. ¿En aprender qué? Deberes en la casa. Deberes en la casa. Les pregunto, padres, levántenme la mano los padres, por favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos de ustedes, levántenme su mano, pero después de la pregunta, ya está levantada la mano? ¿Cuántos de ustedes consideran que sus hijos ya están en edad y aptos? Ojo, edad y aptos para casarse. Hermano Javier las escondió. Aleluya, mi hermano Mapa ya está casando. ¿Los demás? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? ¿De dónde brota? ¿De dónde viene eso? De que nosotros como padres los conocemos, ¿sí o no? Y sabemos que se va a ir dando una talla conforme el tiempo. Y también, de alguna forma, si ahorita sus hijos no están en edad, algún día también se van a casar, ¿sí? Porque es la ley de la vida, digámoslo así. Está escrito, ¿sí o no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, pero todo bajo la guianza del Espíritu Santo, todo en su tiempo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque la pastora nos ha dicho algo, mis amados hermanos. Tenemos que aprender a vivir nuestras etapas. Tenemos que aprender a disfrutar la etapa que estamos viviendo. Amén. Amén o no amén. Yo les he comentado a ustedes y se los he dicho. Bendito Dios que tuvo misericordia de mi vida, mis amados hermanos, que desde los 20 hasta los 30 años yo le serví al Señor soltero. Por así decirlo, hice y deshice sirviéndole al Señor soltero. Amén. No sé si usted, no, mejor no, estamos hablando de cosas santas y ahí va a meter algo que no. Pero no hay cosa más rica que hacer eso, mis amados hermanos. Más o menos, ¿a qué hora se levanta un soltero?
Hoy no hay solteros. ¿A qué hora se levanta un soltero? ¿No? A las 7 dice. El soltero tiene compromiso. ¿A dónde voy con esto? De que una persona sin compromiso, mis amados hermanos, tiene libertad para hacer muchas cosas. Pero ¿qué pasa con un casado o una casada que se levante a las 12 del mediodía, va? ¿Qué pasa? No se puede porque a los hijos les dan. Simple y sencillamente, mis amados hermanos, ustedes que ya pasaron por eso, ya no se puede. Y ahí es ahí donde se cumple que cuando éramos niños hacíamos lo que queríamos, pero cuando lleguemos a una etapa de madurez vamos a hacer lo que no queremos hacer y vamos a ir a donde no queremos ir. Otro te vestirá y si te va a agarrar de la mano y te va a llevar a donde no quieres. Pero eso solo lo entienden, mis amados hermanos, alguien que ha llegado a un punto de madurez. Mientras que no seamos maduros, van a pasar muchas cosas en nuestras vidas que nos vamos a estar tal vez sin el hecho pensado, pero nos vamos a estar oponiendo a la voluntad del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual ustedes y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dirija hacia toda verdad. Les hago otra pregunta. ¿Han recibido ustedes testimonio en su espíritu de que el Espíritu Santo los ha librado de cometer las patas? ¿De cometer errores o meter las patas? ¿Sí? ¿Y alguna vez han recibido testimonio del Espíritu de que ya las metieron? Todos los días, pastor. Pero ¿cómo se siente uno más redarguido? ¿Cómo se siente uno más agradecido? ¿Cómo se siente uno más amado? Cuando el Espíritu Santo nos evitó cometer errores, o cuando ya ni muy ya cometí el error, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo? Cuando nos evitó, ¿verdad? Que Dios es bueno, hermano. Bueno, miren, a este fue el único punto en sí que le puse imagen y le puse el punto, pero las demás citas también son puntos, entonces vayan copiando ustedes ahí. Debemos ser salvos primero. Amén. Creo que este punto está claro, ¿verdad? O sea, nadie puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, mis amados hermanos, si no ha sido salvo primero. Amén. Y prácticamente, ¿qué es lo que se necesita para ser salvo? Marcos capítulo 16, versículo 16, dice que el que crea y ese será salvo. Miren, pues, aquí no podemos ser tan tajantes porque a pesar de que está escrito, ustedes y yo lo sabemos y lo hemos mencionado en más de alguna oportunidad, ¿fue salvo el ladrón que estaba ahí a la par con Jesús crucificado también? ¿Fue salvo, sí o no? Sí, fue salvo. ¿Se bautizó? No, ya no le dio tiempo. Amén. Entonces tampoco podemos decir, si usted no cree y no se bautiza, no es salvo. Porque Dios hace ciertas acepciones, al final Él es Dios. Amén. Pero para nosotros, mis amados hermanos, mientras tengamos la oportunidad de creer y bautizarnos, hagámoslo. ¿Decimos amén? Porque aquí está escrito. Aunque ya puse el ejemplo, ¿verdad? Del ladrón de la cruz que no se bautizó y fue salvo. Amén. Esto tampoco significa de que entonces nosotros, no, si basta con creer, porque también está escrito esto. Amén. Y como lo hemos dicho, mis amados hermanos, ¿cuál es la bendición para nuestras vidas? Que en el momento que tengamos la oportunidad de bautizarnos, hacerlo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, es un requisito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquella gente que nunca creyó en el Señor y tal vez ya en el lecho de muerte, mis amados hermanos, cree en el Señor? Ya se está muriendo y lo podemos ir a bautizar. Seguramente si lo llevamos y se termina muriendo, nos echan la culpa a nosotros, que nosotros lo matamos. Amén. Entonces, en esos momentos, pues definitivamente el Señor va a hacer una excepción. Amén. Pero ¿y con nosotros? Bendito Dios, y ya estamos bautizados.
Podemos decir, ya estamos hechos, mis amados hermanos. Si no estamos bautizados, pero ya creímos, tenemos hasta este momento el 50%. ¿Qué nos toca? Bautizarnos. Aprovechar las oportunidades. Cuando hayan bautizos, mis amados hermanos, aprovecharlas. Amén. Porque luego que Dios nos libre de que el Señor nos lleve y no nos bautizamos, pero cuántas oportunidades probablemente rechazamos, eso solo el Señor lo sabrá, ¿verdad? Pero miren lo que dice después, pero el que no crea, ¿se dan cuenta? Será condenado. No dice el que no crea y sea bautizado. Amén, porque ya pusimos ahí pequeñas excepciones, mis amados hermanos, de que es un requisito, pero para aquellos que tenemos la oportunidad. Amén, hay que aprovechar la oportunidad. ¿Decimos amén? Bueno, entonces, avancemos. Dice la palabra del Señor acá en Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará, ¿qué dice? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Escuchen la explicación. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo, ¿qué dice? Entonces vean esto. Vamos a terminar y después le digo. Porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Esta y la que ya leímos, ¿verdad? Son las bases, mis amados hermanos, de eso. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer primero? Ser salvos. Vamos bien. Ser salvos. Pero ¿cómo se demuestra que yo ya soy salvo? Pues creyendo, ¿verdad? Bautizándome. ¿Y cómo se demuestra que no soy salvo? ¿Cómo se demuestra que simple y sencillamente no lo puedo recibir? Porque aquí dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí? Dice claramente que no lo puede recibir. Y si no lo puede recibir, mis amados hermanos, ¿podrá estar con él? ¿Podrá estar con ella? ¿Podrá estar el Espíritu en ella, en él? No. ¿Por qué? Porque dice no puede recibirlo. ¿Por qué? Porque todavía hay más del mundo. Porque lo que dice acá, no puede recibirlo porque ni le ve ni le conoce. ¿Alguien me puede decir, mis amados hermanos, en sus vidas, cómo pueden ustedes dar testimonio de que sí lo conocen? Miren, las preguntas aparentemente son demasiado profundas. Son bien sencillas. ¿Cómo podemos dar testimonio de nuestras vidas o de la vida de alguien que conocemos que sí conoce el Espíritu Santo? Las acciones. ¿Ustedes escucharon? En las acciones, así de simple. El Espíritu Santo dice no. ¿Y qué decimos nosotros? Si le conocemos, si lo tenemos, no. Y aunque nos duela, mis amados hermanos, porque yo no sé si les ha sido fácil serle obediente al Espíritu Santo. ¿Alguien se anima a decirle si el Espíritu Santo le pidió, quiero que dejes esto? Así a mí me dijo que lo dejara usted, pastor. ¿Sí les ha dicho el Espíritu Santo algo? Quiero que dejen. ¿Sí? ¿Alguien le dijo quiero que dejes amistades? ¿Sí o no? ¿Quiero que dejes el cigarrito? Los patojos. ¿Ustedes creen que nos conocemos? Si nos conocemos, ¿para qué tengo el cuello tieso? ¿Sí o no? Hasta los papás están. Aquí, por lo visto, nadie le dijo eso. Quiero que dejen la música. ¿Sí? ¿Qué más? La vestimenta. A mí me dijo que dejara mi casa, pastor. Pero saber qué espíritu. El mundo no puede recibirle. Los que no son cristianos de verdad, es decir, convertidos y que aceptaron a Jesucristo como el Señor en su vida.
Se trata de una imposibilidad. Dios no puede negarse a sí mismo o contradecirse. Él no puede bendecir el mal. Esto es, mis amados hermanos, como que querramos nosotros hacer el mal y suplicarle al Señor que nos ayude. Bueno, Señor, tú sabes que ahorita le voy a dar una arrastrada a este o a esta. Ayúdame, dame fuerza de búfalo, pastor. Señor, ¿será que puede hacer eso? Señor, tú sabes que yo voy contra el tiempo. Por favor, permite que todos los semáforos estén en verde y si están en rojo, envía ángeles, Señor. No, eso es una locura, mis amados hermanos. Amén. Simple y sencillamente, si vamos tarde, madruguemos y levantémonos, dejemos de estar metidos al Señor en lo que, Señor, hay examen, no estudié, pero revélame, Padre, revélame. No, entonces también es aprovecharse, mis amados hermanos. Amén. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es otro punto. Entonces, ¿cómo puedo recibir al Espíritu Santo? Porque el Espíritu me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Ni un amén, hermano. ¿Qué hacen ustedes cuando uno de sus hijos es desobediente? Yo le hablo. ¿Ah? Le hablo y si no hace caso le pego. Pero todavía son niños, ¿verdad? Ellos no van a negar. Me voy de la casa entonces. Pero ustedes que ya tienen hijos grandes, que ya creen que porque ganan 500 al mes, ya yo. ¿Qué hacemos, mis amados hermanos? Uno va a decirles no. ¿Da testimonio de que son hijos? Es que, como lo hemos hablado, Dios no tiene nietos, mis amados hermanos. Dios tiene hijos. Y Él claramente lo dice. Si tú dices que yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si dices que soy tu Señor, ¿dónde está mi respeto? Amén. ¿Reciben testimonio ustedes de que son hijos de Dios? Solo un amén escuché. Es que esto no es juego, mis amados hermanos, porque puede hacer por esto, pues que alguien simple y sencillamente no lo pueda recibir. ¿Por qué? Porque aunque está dentro de la congregación, ni da testimonio, ni el Espíritu le da testimonio de que sea un hijo de Dios. Recuérdense que la palabra de Dios dice, no los escogí yo a todos ustedes, el Señor Jesús hablando, pero uno de ustedes es un diablo. ¿Te está escrito o no está escrito? ¿Era hijo entonces? Sí, era hijo, pero hijo de Belial, porque así lo dice la Biblia. Hijo de perdición, así lo dice la Biblia. Era hijo, pero no era hijo de Dios. Entonces, ¿en dónde, mis amados hermanos, se echa de ver de que uno en realidad es hijo de Dios? Cuando uno somete su propia voluntad. Y aquí, miren, yo no sé qué habrán tenido que someter ustedes, pero yo sí sé que tuve que someter yo, y les aseguro, sin afán de llevármela de nada, ni de fustán con picos, como dicen, que probablemente muchos no hubieran aguantado a dejar lo que a mí me pidieron. Entonces el Espíritu da testimonio de que uno es hijo. A veces a ustedes lo único que el Señor les pide es: suelta ese billete de 100. Y ni eso soltamos. Mejor no da 5, pastor. Bueno, entonces cada uno de nosotros tenemos que saber, mis amados hermanos, cómo estamos. Si el Espíritu en realidad nos da testimonio que somos hijos de Dios, entonces el hijo se somete. Y el hijo que no se somete, ¿qué se puede hacer con él? Como le dijo un padre a un hijo. Cuando digo padre no me refiero precisamente a que sea varón, ¿verdad? Bueno, quizás ahorita como ya creciste no te pueda pegar yo. Pero sí le puedo parar a alguien para que te den otro arrastrar. Solo pregunto, padre, solo pregunto. ¿No dan ganas a veces de eso? O sea, no de pagarle a alguien, pero sí de pegarles.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que ¿para qué fue hecha la vara, mis amados hermanos? Para la espalda del necio. Uno les está diciendo no, y poco a poco uno se va encendiendo, ¿va? Pero en el espíritu, que eso estamos hablando. Amén. Entonces llega un punto en el que hay que darles un su padre. Amén. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué tenemos que recibir antes de que del bautismo del Espíritu Santo? Testimonio del mismo Espíritu, que somos hijos. Pero cuando alguien es hijo, mis amados hermanos, se echa de ver. Amén. Como dice el dicho por ahí, hijo de tigre, canta, agárrese de las... Ese es el puma, hombre. Hijo de tigre sale pintido. O sea, cuando alguien es hijo de alguien, hermanos, se echa de ver. Y como yo se los dije hace algún tiempo, quizás se recuerdan, a su tiempo les dije yo algo que el Señor puso en mi corazón. Se va a manifestar hijos de quién son. ¿Se recuerdan que yo se los dije? Y se ha manifestado en muchos. Lo mismo que sus tatas hicieron, lo mismo hicieron ellos. ¿Por qué? Por el ejemplo. Por la falta y llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, mis amados hermanos, ustedes y yo lo sabemos, estamos en la era del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Amén. La iniquidad existe. Que lo quieran aceptar o no, eso es decisión de ustedes. Pero está escrito, mis amados hermanos. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a quienes dicen. ¿Qué otra cosa tengo que recibir yo antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Obediencia. ¿Qué dice el Señor, mis amados? Yo sé que ustedes se saben esa cita en Samuel. ¿Qué dijo el profeta Samuel de parte de Dios en relación a la obediencia? Y miren, esa profecía se desataba hoy en el estudio de pastores. Obediencia quiero y no sacrificios. Es lo único que el Señor nos pide, mis amados hermanos. Levántenme la mano los que tienen de 30 para arriba. Ahí está. Ustedes que levantaban su mano, con ustedes hablo. Si ustedes le hubieran sido 100% obedientes a sus padres. Ay, bien. ¿Cómo les hubiera ido? ¿Será que les hubiera ido mejor? Sin dudarlo, ¿ah? Lo mismo digo yo. Si hubiera sido 100%, bueno, 99.9. Si hubiera sido 100% a mis padres, por lo menos el día de hoy solo estoy pensando en algo. Supiera mecánica. Solo una cosita estoy pensando nada más. ¿Y qué le podrían decir ustedes, mis amados hermanos, a los jóvenes que les cuesta un poquito la obediencia? Se aprovechan su tiempo. Que se sometan. ¿Y los de 30 para arriba? Que honren a sus padres para... ¿Qué? Que honren a sus padres, pero principalmente a Dios para que después ellos no tengan que repetirse como uno de nuestros padres. ¿Escucharon lo que dijo Padre Jesús? Levánteme la mano todos los hijos, los que todavía no tienen compromiso en nada. Dice hermana Jesús que honren a sus padres para que después no se arrepientan. Yo estoy 100% seguro, mis amados hermanos, que si honráramos no solamente a nuestros padres biológicos, ¿verdad?, sino a nuestros padres espirituales, a nuestro Padre Dios, no tendríamos de qué arrepentirnos, dijo hermana Jesús. Pero muchas veces, mis amados hermanos, lo único que queda, dijo Selena, fotos. Esa doctrina bien se la saben, ¿va? Y recuerdo, pero ¿por qué? ¿Por qué
Pues yo les pregunté a todos, ¿verdad? Pero hermana Jesús fue la que habló. ¿Por qué ella puede decir eso? Porque ella ya lo vivió. ¿Por qué nosotros que ya estamos casados podemos decirle, sean obedientes, hombre? Porque ya lo vivimos y nos damos cuenta que, miren, una cosita tan mínima, por ejemplo, guarde ese vaso, no se guarda el vaso, con ese mismo vaso se va a tropezar después, con algo tan insignificante. Pero los patojos se creen. ¿Qué se creen, hermanos? Ustedes y yo que ya vivo más de 30, ¿qué se creen ellos? Maestros. Se creen maestros. ¿Qué más se creen? La mamá de Tarzán. Sábelo todo. La mamá de los pollitos. Y con todo respeto para ustedes, muchachos, pero todavía tienen que aprender. Yo le decía a alguien uno de estos días, todavía es necesario que te terminen de criar. Todavía yo siento que a veces falta que me terminen de criar todavía. Como dicen allá en su pueblo, cuanti más ustedes, jóvenes. Necesitamos, vean aquí dice, que dice claramente, también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces, pensemos, echémonos una pensada, no podemos ser tan macheteros. Pero ¿qué podemos pensar si nos cuesta obedecer? Pensemos de nosotros mismos, ¿qué podemos pensar en relación a esto? Nos cuesta obedecer. Necesitamos más del Espíritu Santo. Recordemos, y lo hablamos en los discipulados, y no recuerdo mal, del grave error de Sansón, que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Pero Sansón pensó que el Espíritu de Jehová estaba con él todavía. Sansón había pensado, todavía tengo libertad, yo lo puedo hacer, voy a salir bien, ¿no? Dice la Biblia, mas no se había dado cuenta que el Señor, dice alguna versión, otra dice que Jehová, otra dice que el Espíritu del Señor ya se había apartado de él. ¿Por qué? Por desobediente. Y cualquiera, me está apedreando. No, hombre, si ahí está escrito. ¿O será que solo mi Biblia dice eso, hermano? ¿Sí? ¿Abrieron sus Biblias ahí? ¿Sí? ¿Dice lo mismo en su Biblia? Dice, también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Ahora les hago una pregunta. ¿Y por medio de quién? ¿De quiénes les podrá hablar el Espíritu Santo? ¿Quién habló? Pues. ¿Les podrá hablar el Espíritu Santo por medio de sus padres? ¿Solamente? Hermanos, dice la Biblia que el Señor le fue necesario utilizar un burro, hermano. Dice un pastor por ahí, ¿no podrá utilizar otro? Ahí sí se ríen, va. Sí, el Señor dice en la Biblia que utilizó una burra. ¿Para qué? Para hablarle al profeta. El profeta andaba algo. Y el Señor utilizó una burra para que le hablara. Entonces, ¿cómo no utilizar a nuestros padres? Amén. Lo que pasa, mis amados hermanos, que cuando queremos hacer nuestra voluntad, el Espíritu Santo no existe. O sea, no es que lo ignoremos, es que no tomamos en cuenta lo que Él dice. Todo el mundo va de hablarnos y nosotros, dentro de nuestra sabiduría, no hay quien como nosotros. Veamos, sigamos. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, 18? Solo me interesa la parte final. Sino ser llenos de ¿qué? Del Espíritu. Entonces ustedes y yo tenemos, mis amados hermanos, que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. A ustedes y a mí nos es necesario. ¿Por qué? Porque hemos hablado, mis amados hermanos, de la gracia. La gracia, mis amados hermanos, es recibir lo que no merecemos. Por gracia somos salvos. No merecíamos ser salvos. Pero la gracia de Dios también nos ayuda a poder hacer todo aquello que humanamente no es posible. ¿Es posible que por nuestras obras ustedes y yo seamos salvos? No, si está escrito que la salvación no es por obras. Amén.
Pero les pregunto, ¿pero será que lo que hacemos sí puede ayudarnos para ser condenados? Definitivamente. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que hay un libro llamado el libro de las memorias. ¿Y de cuántos gigas será, pastor? Ahí está escrito, mis amados hermanos, ahí están escritas todas nuestras necedades. ¿Se imaginan ustedes si el Señor permitiera echarnos una leidita aquí? Bueno, hermano, hoy vamos a leer el libro de las memorias. ¿De quién le gustaría que leyéramos? Ese día no vengo, pastor. ¿Verdad que no nos gustaría que se leyera el libro de nuestras memorias? Porque saben ni qué barrabasadas encontraríamos en ese libro. ¿O si les gustaría? El mío primero, pastor, el mío. Y cuando digo, hermanos, vamos a iniciar un cuchubal, todos me dicen lo mismo. Me dan las primeras. Pero ¿y el libro de las memorias? Ese mejor sí de último, pastor. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a cometer muchos errores. Ya casi voy terminando. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué hay que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pedirlo. Entre paréntesis les pido que oren por mí, mis amados hermanos. Amén. Porque estoy ahí pidiéndole algo al Señor. Y ustedes saben cómo somos como seres humanos, ¿verdad? Que a veces pedimos, pero mejor si no pasa. O a veces pedimos, pero queremos que la cosa pase ya. Entonces ahí les digo, dejo, oren por mí para que el Señor me dé respuesta a lo que le estoy pidiendo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirlo. Ayúdenme con esto, por favor. Pero de verdad, ayúdenme. Ya les conté que yo tengo una petición ahí delante del Señor. Y no estoy intranquilo, pero tampoco estoy 100% tranquilo, ¿no? Cuando el pensamiento se viene, yo, Dios mío, háblame. Amén. Pero ¿cómo puedo recibir yo testimonio de que ya recibí lo que le pedí? Definitivamente si le estoy pidiendo algo, en este caso del Espíritu, ¿verdad? Amén. ¿Cómo puedo recibir yo testimonio de que ya recibí el bautismo del Espíritu Santo? Pero si no estamos pidiendo el Espíritu, ¿cómo puedo recibir testimonio de que ya recibí lo que pedí? En medio de otra persona, digo yo. Puede ser por medio de otra persona, ¿cómo? Puede ser cuando ya lo tenga. Y si no es algo material, yo lo que estoy pidiendo es una respuesta. Esto es mi persona. Pues cuando le digan que... ¿Sí? O sea, mira, lo que voy es de que de más de alguna forma, mis amados hermanos, el Espíritu va a dar testimonio y va a decir, aquí está. O va a decir, no. Amén. Si estamos casados, ¿quién podría ser esa persona a la que el Espíritu le dé testimonio? El cónyuge, ¿verdad? Si somos ovejas, a los pastores. ¿Y si somos hijos? ¿Y será? Yo se lo pregunto. Ustedes que son casi teólogos. Yo ni casi erudito. Rabino. ¿Podrá el Espíritu Santo contradecir lo que el Señor le habla a nuestros padres, a los pastores? No, lo leímos. Dios no puede contradecirse. Amén. Si Dios dijo sí, va a ser un sí general para todos, desde el más grande al menor. Y si Dios dijo no, va a ser un no, en el cual vamos a recibir testimonio por todos. Pero al final, quien tiene que recibirlo somos cada uno de nosotros. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice:
Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto, ¿de quién? Del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Me llama mucho la atención porque dice, de lo más profundo de su ser, que miren, hay algo muy interesante en eso que vamos a leer. De lo más profundo de su ser brotarán, ¿qué dice? ¿Le pusieron atención a lo que están leyendo? Brotarán, miren, ríos de agua. Uno de estos días estábamos viendo un documental acerca de los ríos de agua dulce. Y decía que hay un río por ahí que de profundidad tiene como 1,5 kilómetros, dice. Pero que en sus profundidades no hay oxígeno. Y si hay vida, ¿en dónde creen ustedes que está la vida? En las profundidades no hay oxígeno. Mire, 1,5 kilómetros de profundidad. El agua. Y lo estábamos viendo juntos, hermano. Dice que está en la superficie. ¿Por qué? Porque en la superficie sí hay oxígeno. Donde no hay es en la profundidad. Pero en la superficie sí. Entonces a lo que voy, que dice acá, ríos de agua viva. Y ahí en el documental dice que cuando los ríos se secan, ¿qué creen que pasa con la vida alrededor? Se mueren, empiezan a emigrar y ahí se los empiezan a comer en el camino. ¿Por qué? Porque en búsqueda de agua, que da vida, ¿verdad? ¿Amén? Otros se alimentan. Entonces para mí esto es importante porque dice brotarán ríos de agua viva. O sea, el Espíritu Santo nos da vida, mis amados hermanos. ¿A dónde voy yo con esto? De que en todas las decisiones de nuestra vida tenemos que ver si en realidad dicha decisión nos va a dar vida. ¿Quieren que les haga otra pregunta a los casados? Amén, dice mamá. Bueno, Javier me dio ánimo. ¿Será que cuando ustedes se iban a casar o tal vez andaban de novios, su papá o su mamá les dijo: hijo, esa muchacha no me gusta? Sí, dice hermano. Hijo, hija, ese muchacho no me gusta. ¿Y será que le dijo a alguna oportunidad: hijo, esa muchacha sí me gusta? No. ¿Por qué le digo esto? Porque ríos de agua viva. Si son ríos, mis amados hermanos, alrededor de nuestras decisiones, va a haber vida. Pero no es la vida que nosotros miramos, hermano. Porque acuérdense que la Biblia dice que ¿cómo es el corazón del hombre? Es engañoso. Ahorita dice sí, pero ya cuando miren las cosas como son, le hubiera hecho caso a mis papás. Le hubiera hecho caso a los ríos de agua viva. Entonces las decisiones, mis amados hermanos, cualquier decisión que ustedes y yo estemos a punto de tomar, tenemos que ver en realidad esto, si esas decisiones van a ser como ríos de agua viva, o sea, si le van a producir vida a los demás, o será que mis decisiones van a dejar lamento, tristeza, dolor, quebranto. ¿Qué río de agua viva hay ahí? No hay ninguno. Por eso les coloqué el ejemplo de un río literal y decía que cuando los ríos se contaminan, ahorita hay un gran problema en Ecuador, creo que se derramó el petróleo y se están muriendo un montón de animales, mis amados hermanos. ¿Por qué? Si el río producía vida. Sí, pero está contaminado. No es nada más de tomar decisiones solo porque sí, hombre. Sean así, hermanos. Gálatas 3:14, con esto termino. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa de ¿qué?
del Espíritu mediante la fe. O sea, ¿qué necesitamos para recibir al Espíritu? Fe. Fe. ¿Y qué es la fe, mis amados hermanos? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Tendremos algo nosotros que estamos esperando? Bueno, pues espérenlo. Pastor, ¿y cómo voy a tener testimonio de que ya lo recibí? Porque ya lo tengo, ¿no? ¿Y la convicción de qué? O sea, estar convencido de que, ok, ahorita no lo estoy viendo, pero a su tiempo lo voy a ver. Amén. Bueno, espero haberme dado a entender, mis amados hermanos, con este tema. Se dan cuenta de que de alguna forma, les digo, es fácil recibir el bautismo, solo hay que pedirlo. Uno de los puntos, ¿verdad? Pero si lo que estamos pidiendo es otra cosa, entonces no vendrá el bautismo del Espíritu Santo. Y como les digo, con esto termino. Hoy el apóstol nos hablaba, mis amados hermanos, de que nos es necesario ministrar en los cultos al Espíritu Santo para que todos y cada uno hablen en lenguas. Amén. Así que en el nombre de Jesús lo vamos a estar haciendo en los cultos. Decimos amén. Amén, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios.